tema comercial de la venta de software, ¿ya? En eso yo le hago la invitación voy a cerrar esto, hago invitación a que ustedes vean un poquito más allá, ¿ya? Con lo que es realmente necesario para hacer un proyecto y lo que no realmente no es necesario o simplemente se aporta, pero hay que ver si está en los planning del proyecto y en los tiempos que uno tiene para poder hacer gestión en la construcción o durante los procesos de ingeniería, ¿ya? Un poco lo que son los métodos numéricos y algunos temas singulares que vamos a un poco a discutir, ¿ya? Esto no es un monólogo mío, ¿ya? Es un poco, quiero compartir con ustedes algunas experiencias, ¿ya? Y todo lo que son las cáscaras, shell, liners de gran espesor, ya cuando uno diseña túneles muy, con ambientes de esfuerzo muy agresivos, ¿ya? Y un poco la parte de pregunta y discusión, ¿ya? A mí se me gusta mostrar videos de riesgo. Esto es un caving, de acuerdo a la clasificación de Russo, ¿ya? Es un riesgo que pasa en roca de mala calidad geomecánica, ¿ya? Desde el punto de vista de los parámetros también elásticos asociados a esa calidad, y bajo estado tensionar la pérdida del efecto arco, ¿ya? Es bien corto el video, pero es ilustrativo en términos del efecto que se tiene. El caving tunelero en términos de fenómenos físicos es lo mismo que el caving minero, ¿ya? Pero es importante saber que hay temas como en términos de minería y de tunelería, son industrias distintas, simplemente que convergen en el tema de la ejecución de túneles, ¿ya? Pero los túneles no solamente se construyen para minería, también se construyen para obras civiles, ¿cierto? Como los pasos transnacionales, ¿cierto? Central hidroeléctrica, y ahora hasta para almacenar hidrógeno verde, que es un poco el futuro en términos energéticos también, ¿ya? ¿Cuáles disciplinas convergen acá? Para nosotros es fundamental la geología, ¿ya? En esos términos es importante que la geología te entregue los riesgos que tú estás esperando y la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos, ¿ya? La geología es como tierra de nadie a veces en los proyectos, entonces es muy importante que uno sepa qué exigirle a los profesionales, ¿ya? En ese aspecto es importante definir la unidad geotécnica, ¿ya? Todos los proyectos a veces tienen esta definición, algunos no, y hay que mejorarla. Y no solamente importa la unidad geológica, sino que importa en qué tramos del túnel tú esperas ciertos comportamientos del terreno, ¿ya? En esos aspectos, si la geología no te dice los riesgos, en realidad la geología no te dice de nada, ¿ya? Entonces, un poco también es importante saber qué solicitarle, ¿ya? Dentro de lo que es el macizo rocoso, ok, pensemos en lo que en la realidad nos pasa. Tenemos que excavar o generar, ¿cierto?, una modificación de un ambiente de esfuerzo a gran profundidad, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen un túnel en la parte baja, no sé si ven mi cursor, pero a ver, yo creo que esto tiene... No, me equivoqué, parece. Ahí está mostrando, se mete puntero. ¿Ya? En general, cuando uno va a construir, tiene muy pocos sondajes para poder ver la variabilidad en la calidad de la roca y las propiedades que te permitan definir la unidad geotécnica, ¿ya? Pero sobre todo es importante saber que vamos a excavar a gran profundidad, donde hay ciertos tectonismos o singularidades geológicas que en realidad idealizarlo todo en términos de un modelo matemático perfecto es imposible, ¿ya? Entonces, importante ese poder de abstracción de saber, oye, estoy haciendo un modelo matemático, ¿ya? Tampoco le puedo pedir mucho más que eso. ¿Ya? Eso por lo menos para mí es como relevante que yo se los pueda indicar. Parece que corté el compartir pantalla, ¿o no? Quería, o sigo compartiendo. No, no estás compartiendo, Víctor. Sí, me equivoqué acá, bueno. Pero lo voy a arreglar, tranquilo. Dame un segundo. Ahí está. Ya, ahí sí. Sure. Ya, vamos a volver a la misma imagen. ¿Ya? Ahí está. Ya, excelente. Ya, entonces, ¿cómo saco el cursor? Disculpa, Pancho. Como El que le puntero láser. saco... ¿Sí, el puntero láser? Tiene opciones de puntero ahí, vuelve Ocultar al puntero. opciones de puntero. Sí, ahí está. Ya, Opción excelente. de... Ya. Sí, ya lo eliminé. Ya, porque me molestaba. Sorry, soy súper picado. Ya, pues, los grandes proyectos son como estos tipos de layout. Yo siempre muestro la misma imagen porque los chinos nos han mostrado como toda su escuela. Pensemos que el presidente actual del ISRM se me olvida el nombre, Feng. Y Feng tira toda la carne a la parrilla, se podría decir, pero hay cosas que se las guarda como todos los investigadores, ¿ya? O las personas que le den valor comercial a sus conocimientos. Y en ese aspecto ellos han hecho grandes centrales, ¿ya? Hidroeléctricas, el desarrollo en tunelería, tanto de metro también de China, ha sido impresionante, ¿ya? Y estos son los layouts típicos, ¿ya? De proyectos de envergadura, se le dicen, ¿ya? En términos de grandes túneles de abducción, estamos hablando de estos túneles de abducción que se llaman, pueden tener
10 kilómetros, ¿ya? Las chimeneas de equilibrio, que es para el golpe ariete, pueden tener 500 metros de profundidad, ¿ya? Los piques en presión, ¿ya? Que son estos de acá, que es lo que hace que el agua, la carga hidráulica que tiene acá, baje y de alguna manera de energía potencial pase a energía cinética y permita la generación de energía en la zona de generación de la central, que está de acá, el índice Powerhouse, ¿ya? Estas son las chimeneas, siempre los layouts de este tipo de proyectos, estas son las centrales de cavernas de transformadores, ya se podría decir. Oye, hay gente que le gusta proyectar las juntas, a veces separadas, ¿ya? Y los túneles de restitución, que son estos túneles de acá, para poder devolver el agua al río, ¿ya? Pensemos en un túnel profundo, ¿ya? Esto está, todo lo que les voy a decir es marcado en túneles profundos. Por favor, no lo extrapole la metro directamente porque no todo es extrapolable, ¿ya? Están ¿cierto? Pensemos que hay más o menos coberturas muy altas en estos túneles porque tenemos que cruzar montañas, ¿ya? Pensando en que pueden haber coberturas, no sé, en este ejemplo de 2.500 metros y túneles de aducción o el eje de generación completo de 20 kilómetros, ¿ya? Estos proyectos, la construcción dura 10 años a veces, ¿ya? Hay que pensar en ese tipo de escala temporal cuando uno va a construir algo de este tipo, ¿ya? Yo nunca aguanto más de 3, sí, porque en realidad la vida es como compleja en el sitio, pero es importante tener en cuenta que ese es como la escala temporal si uno quiere irse a un proyecto completo, ¿ya? Eh, Dentro de la mecánica estructural, ¿cierto? Esta es la realidad un poco, ¿ya? Cuando uno excava un túnel y tiene un sector complejo, ¿ya? Muchas de las cosas que uno analiza en un modelo matemático no son tan reales, ¿ya? Entonces uno tiene que empezar a tener criterio. Y ese es el criterio de ingeniería o la experiencia, ¿ya? En ese aspecto es súper relevante entender eso, ¿ya? Porque hay gente la otra vez, no sé, alguien semántico decía, no, es que yo le saqué todas las ecuaciones que sé en la discusión, y yo le pregunté eso, oye, ¿estoy construyendo un túnel? Le dije así directamente, y en verdad me dijo, no, pero ocupo todas las ecuaciones de Roxayan y todo, y en realidad, oye, pero si no sabes ocupar bien las ecuaciones y no sabes ajustarlas a la realidad del terreno, en realidad, bueno, que como es ahí ocupar los programas no sirve de nada. Entonces, es súper relevante irse a terreno. Ya, si no va a terrenos, tiene una visión sesgada de lo que es la construcción, por lo menos, y un poco ahora que estoy aprendiendo un poco de presa, creo que pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, eh, eh, dejemos el mundo ideal, ¿ya? Vamos a ver la realidad, cómo se comporta la obra geotécnica, y en realidad, cómo garantizamos que sea estable. ¿Ya? Un modelo matemático no te garantiza eso. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que es una aproximación. ¿Ya? ¿Qué nos entrega un modelo matemático? Y lo es importante en un túnel profundo. Aquí tenemos un modelo que es un pedacito de un paper de Dierivich, que es uno de los próceres, donde mostramos el radio plástico. ¿Ya? ¿Qué es el radio plástico? ¿Ya? Que es la zona que se ve afectada por la excavación del túnel, ¿cierto? Porque el material se va a plastificar. Independiente del tipo de plastificación que estudiemos, con parámetros residuales, elastoplástico, es el sector que de alguna manera del terreno se ve afectado porque tú estés cambiando el estado tensional inicial que tiene el terreno, ¿ya? Generalmente son fallas al corte, ¿ya? Y eso en cualquier tipo de estructura. Cuando uno ve edificios, acá hay varios muy bonitos en el centro, los muros fallan al corte, los elementos estructurales fallan al corte, y uno cuando diseña tiene que evitar la falla frágil. Ese es el concepto de diseño. ¿Ya? Y un poco esas son las cosas que hay que empezar a discutir, yo creo, porque todo está sesgado porque no están vendiendo estas mallas, estos pernos, pero ya, ¿cómo trabajan en su conjunto? ¿Qué realmente nos entregan? Yo creo que es la discusión que como equipo de tuneleros tenemos pendiente, y yo creo que es el paso que hay que dar. ¿Ya? Importante el radioplástico, voy a hablar mucho de él. ¿Ya? ¿Qué tenemos como de teoría? ¿Ya? Esto es parte del paper de Carranza Torres, ya con Hooke, ligado al el criterio de Hooke and Brown. ¿Ya? Importante, siempre evaluamos la falla al corte. ¿Ya? Este par de acá es el estado límite de la falla al corte del terreno. ¿Ya? Y un poco eso es la importancia. ¿Ya? ¿Cuál es el tau de corte? ¿Ya? Acá hablamos de esfuerzos principales. En suelo le gusta más, no sé, Morculom y otros métodos más desarrollados de comportamiento de suelo, pero siempre lo importante es el tau de corte, cuánto resiste el material en sus condiciones. ¿Ya? Eh, Siempre hay que tener en mente esto porque los túneles profundos ocupan el criterio Hooke-Brown, que está formulado en ciertos aspectos para ciertas condiciones, pero a mucha gente la extrapola para cualquier condición. ¿Ya? Entonces, ojo con qué ocupamos para hacer qué tipo de análisis. ¿Ya? Un poco la curva Hooke-Brown, ¿cierto? Para distintos tipos de roca, se podría decir con parámetros de roca intacta, ¿ya? Y escalado a nivel de macizo rocoso, ¿cierto? Con distinto nivel de GCI, ¿ya? Hay gente, y de hecho muchos autores, próceres hablan que los parámetros de la roca intacta no se escalan, pero hay varias empresas extranjeras que sí lo escalan, ¿ya? Para poder hacer diseños más realistas, porque finalmente esto es un ajuste de una curva, ¿ya? No es una ley física.
Entonces es importante tomar en cuenta que es una aproximación, porque uno tiene, no, es una interpolación de puntos, ya que es distinto a una aproximación. Entonces, no, tú fuerzas una curva a pasar por unos puntos que son tus ensayos triaxiales, ¿ya? Pero no es, así se creó el criterio, ¿ya? Y hay que saber qué se basa en eso, ¿ya? Y no darle a lo mejor a veces más, uno lo va ajustando, por ejemplo, hay modificaciones para casos de estallido roca, para casos de squeezing, lo importante es poder ajustarlo y poder darle un buen uso a la información, ¿ya? Esto es un soporte típico de túneles, pero en el enfoque noruego, ya que muchos marketean ese tipo de tunelería, ¿ya? Oye, sorry. Disculpen que el ruido me molesta mucho. Eh, voy a tratar de colocarme unos audífonos, pero en honor al tiempo voy a seguir nomás, voy a ver si los puedo conectar así de forma fácil. Eh, Ligado al, como les decía, al soporte noruego, uno siempre el soporte en túneles está conformado de shotcrete, pernos radiales, de alguna manera spilling ball, que son los paraguas, ya muy importante para la falla que vimos en el video. ¿Ya? Eh, el diseño tiene que estar enfocado en los riesgos. Esa es la nueva forma de ver las cosas. ¿Ya? Si el diseño no está enfocado en los riesgos, el diseño está obsoleto. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que todo lo que tú no digas en el diseño es imprevisto en la construcción y el contratista te lo va a cobrar todo adicional al precio que quiera. ¿Ya? Entonces, la clave de un buen diseño, o de hecho, Pauno Paper está poniendo una frase así como que el diseño robusto tiene que contemplar, ¿cierto?, el enfoque en el análisis de riesgo, porque si no, el diseño no puede ser catalogado robusto si no está enfocado en los riesgos. Y hay un poco ese es el tema. Da lo mismo el modelo matemático. Lo importante es que esté enfocado en los riesgos. Y un poco eso es lo que quiero que discutamos. ¿Ya? Elementos importantes acá, ¿cierto? Son la cáscara de Stuttgart, ya que muchas veces va reforzada con acero. En el enfoque noruego ocupan el marco noruego. A mí no me gusta como refuerzo en terreno, pero no hacer un diseño en base a ese marco, porque no tiene rigidez, ¿ya? Porque tiene una pura barra de fierro. Si tú lo ves con una sección de hormigón, no tiene inercia, ¿ya? Entonces no es bueno para reforzar un túnel, pero no para diseñar un túnel. ¿Ya? Lo mismo los pernos radiales que están siempre, lo importante es que la secuencia de instalación de los pernos sean coherentes con el paso de avance. ¿Ya? Más que el diseño de Barton diga que es tanto por tanto, es que realmente sea funcional el pattern de pernos que uno instala. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque las personas tienden a sobreexagerar el soporte porque no confían en lo que están diseñando. ¿Ya? Pero hay que tener en claro que esto es observacional y que se va a ajustar en terreno, ¿ya? Por lo que no hay que pensar que es como un edificio que si no le colocaste un fierro se te va a caer, ¿ya? Entonces eso es súper relevante. Voy a seguir más o menos más rápido ahora. Cosas importantes, el efecto escala, ¿cierto? Tan importante y tan olvidado. Esa frase me da como pena, ya que sé. Eh, ¿Qué pasa? Que la gente a veces tiende a decir, oye, tenemos que hacer todo en FLAC. Sí, pero tu modelo es pseudo continuo, así, importante, porque hay gente que te dice, no, tienes que hacerlo en FLAC, si no lo hacen FLAC, está mal, está mal, está mal. ¿Ya? Yo esta gráfica la hizo Barton y aquí un poco define distintos dominios físicos con ciertas condiciones ligadas al medio continuo o medio discontinuo como tal. Y te dice, oye, entre ciertos rangos ocupa esto. ¿Ya? Lo más importante del efecto escala es que a veces podéis tener un mismo terreno, ¿ya? Pero si tu envergadura de la obra es muy distinta, un túnel o una caverna, ¿ya? El comportamiento mecánico puede ser distinto, ¿ya? Y depende mucho también de los esfuerzos, ¿ya? Entonces, ojo con decir, oye, no, puta, eh, mi problema está resuelto perfecto, lo hice en Flash 3D, sí, pero estoy hablando de un medio discontinuo, entonces, ¿qué tan representativo es tu modelo, ya, de la realidad? Yo creo que hay que empezar a ir un poco más allá, ver si ya realmente los software que ocupamos sirven para lo que queremos medir. ¿Ya? Entonces ahí ojo con extrapolar ciertas recomendaciones, porque en realidad a veces responde más a temas comerciales que a temas técnicos. ¿Ya? Entonces hay que ser bastante criterioso. ¿Ya? La roca empuja, ya lo he escuchado en los papers, no, el empuje de la roca. Ya, pues, ahí están excavaciones de puente y he excavado rocas así, cortes de 20 metros y no veo que empuje la roca. Entonces, también ojo con eso, la roca puede transferir esfuerzo, ¿ya? Pero que la roca te empuje, depende de la calidad de la roca. ¿Ya? Si una casa, un suelo residual, sí, puede que genere algún empuje, pero eso es otro tema, y no hay que mezclar conceptos, yo creo. ¿Ya? Importante el control estructural, ¿ya? Buena calidad, clase, no sé, 2 3 2 1 o a 3,5 podría ser también. Lo que mandan son las puñas, ¿ya? No las vamos a hablar mucho de ellas porque la presentación está centrada en el método de convergencia y confinamiento, pero es importante tenerlo claro. ¿Ya? Y lo otro, las deformaciones plásticas.
que un poco es lo que uno mide con un modelo tipo Face2 o FLAC, en el cual lo que importa es ver cuánto se te plastifica el terreno, que fue lo que mostré en la primera imagen, ¿ya? Muchas veces ni siquiera colocan el radio plástico así en el reporte, entonces en realidad, no sé, yo soy súper crítico en lo que se reporta en los túneles de memorias de cálculo, porque veo que a veces está todo mecanizado, pero ni siquiera le están entregando valor a lo que después va a ser la siguiente etapa de ingeniería, ¿ya? Entonces uno, ojo, hay que no porque esté ocupando la herramienta más sofisticada o estemos matando una hormiga con una bazuca, ya con modelos, no sé, me impactan estos modelos de CFD que ocupan en hidráulica, que en realidad a veces se olvida que existe la modelación física, ya. Entonces le dan mucha valía a un modelo numérico que ni siquiera está calibrado, ya. Entonces, si un modelo no está calibrado, ¿de qué te sirve? Hay un poco ser súper crítico en realidad, qué es lo que funciona en la realidad y qué es lo que quieren vender las personas que venden programas computacionales, ¿ya? Un poco los elementos estructurales que tenemos dentro de los túneles, ¿cierto? Son los marcos, sobre todo para rocas de mala calidad. También para estallidos de roca, ya cuando uno excava túneles muy profundos con riesgo de Roxburgh, es importante, ¿cierto?, que el soporte sea robusto, ¿ya? Y para túneles excavados con TBM se ocupan marcos. No son estos mismos, son unos perfiles canal que tienen forma de C. Estos son los típicos marcos doble T, ¿ya? Estos marcos se ocupan cuando hay riesgo de caving severo, ¿ya? Y ahí vamos a discutir algo que mucha gente dice, no, si el reticulado aguanta para todo. De acuerdo a lo que una vez discutimos en el proyecto, cuando tú tienes un caving severo, como el que vimos en el video era un caving de intensidad mediana, no era severo, ¿ya? Si es severo, ya la caída de materiales de la frente, desde la frente y desde la bóveda, ¿ya? Y para eso, contener eso necesita un marco robusto, ¿ya? Un marco reticulado no te sirve, se te doblan entero, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿ya? En este caso de acá, esta es la entrada de un túnel, también hay riesgo de caving en la entrada de un túnel y aparte la demanda sísmica del talud, porque acá tenemos un portal de un túnel afuera, ya que sí siente el efecto de los sismos, ya sismos tectónicos estamos hablando, no estoy hablando de Roxburgh, de sismicidad inducida, que son otro tipo de sismos, ¿ya? En este caso, el caving igual es un riesgo por el desconfinamiento que tiene el terreno, ya sobre todo por lo mismo, para poder entrar en estas zonas, uno ocupa elementos estructurales o paraguas más robustos. En este caso, son micropilotes, ¿ya? Luego yo les voy a mostrar un diseño en longitudinal para que puedan verlo y lo puedan un poco imaginarse cómo hacen el modelo, ¿ya? Porque en estas cosas a veces sí es necesario un modelo 3D, pero también uno puede abstraerse y hacerlo en 2D, ¿ya? Un poco cómo ha sido la historia, ya en las primeras partes, en los primeros tiempos, hay un paper súper importante que se llama Closing the Cycle, que es de Carranza Torres. Yo le recomiendo bajarlo y leerse un poco la historia, ¿ya? En este caso, la distribución, ¿cierto?, de la presión de la roca se calculaba como una ecuación empírica. En función de las dimensiones del túnel y el RMR, uno calculaba una carga, ¿ya? Y metía en un modelo estructural, en SAP 2000, una carga y verificaba el túnel de esa forma, ¿ya? Con el avance un poco de entender lo que realmente pasaba, yo aquí les recomiendo, por favor, que no se agringuen tanto, sino que estudien la escuela más europea. Los europeos son más avanzados en entender el comportamiento mecánico de los túneles, ¿ya? Porque el gringo te quiere vender un software, ¿ya? Los canadienses son iguales, y los europeos, en cambio, son más románticos, de entender mejor las cosas y de entender la matemática y ser más elegante en términos de cómo resolver un problema de ingeniería, ¿ya? Entonces, es súper importante, por ejemplo, entender por qué Carranza Torres estudió en Delft y entiende el método de convergencia de confinamiento, y también hizo un paper ligado a él, pero con los parámetros de Hogan Brown. Entonces, como lo más realista en términos de si uno quiere adaptar el método de convergencia de confinamiento, pero los gringos no, pues los gringos te quieren vender cosas siempre, son comerciantes. Entonces, es importante estudiar la escuela europea. ¿Ya? Yo me trabajé con franceses y italianos. Por eso un poco me he dedicado a comparar lo que hacen los países ligados a los túneles, ¿ya? Porque igual uno tiene una opinión crítica de las cosas y un poco ese es el llamado que tiene la presentación, ¿ya? Posterior a esto, ¿cierto?, empiezan a aparecer los modelos numéricos, ya que por aquí podemos nombrar harto SAP 2000, que es el típico que se ocupa de los edificios, o estructuras de acero industriales, como se ocupan en la minería mucho. El ANSYS, que es muy típico, ahora se ocupa hasta en hidráulica también mucho, ahí en mi empresa trabajo, lo ocupan bastante. Y bueno, después vienen los modelos, ¿cierto?, que son continuos o discontinuos, ¿cierto?, de interacción terreno-estructura. Lo importante es que tu modelo haga bien la interacción. Y ahí en ese aspecto, eh, acá como les digo, está un poco el trabajo de Panet, que es un francés, un consultor francés de túneles. En el teniente, por lo menos, a nosotros nos apoyó un poco en temas del criterio de diseño que teníamos que hacer, y en realidad el criterio de diseño, lo que les voy a comentar yo, es una historia muy, muy singular, porque construimos los túneles con método analítico en sectores que eran geotécnicamente súper complicados, ¿cachai? Entonces, después cuando tú empezás a leer, te dicen, no sé, o te revisa algo, no, esto no puede ser porque no hay modelo numérico, es como,
conocí la realidad un poco de realmente cómo se construyen los túneles, porque en realidad yo les voy a pasar, les digo, vean el paper Close and the Cycle, porque las conclusiones son súper claras. El método de convergencia y confinamiento en algunas partes del mundo es parte de las normas de diseño, ¿ya? Entonces, es súper importante ocupar un método matemático que sea simple para entender lo que uno está haciendo. ¿Ya? Si uno se va directo al método numérico, queda embrujado con que es necesario porque sí, y que es difícil hacerlo, ¿ya? Pero en realidad lo que a veces te aporta no es mucho más de lo que ya puede hacer con los métodos analíticos, ¿ya? O con un modelo numérico más simple, ¿ya? Entonces ahí un poco ser crítico con lo que se ocupa y lo que no se ocupa, ¿ya? Posterior a esto, ¿cierto? Están los software ya que la interacción lo hacen en forma directa, ya a través de un análisis de esfuerzo de formación. Entonces podemos hablar del FLAG, el FACE, ahora RC2, RC3, FLAG 2D, FLAG 3D, y cada país tiene los propios. Me acuerdo que, no sé, los franceses ocupaban César 3D, que es de la escuela de Poncho C, que es como muy bien popular en estos temas, y cada país también tiene su propio software, ya los holandeses más el Plaxi, al gusto del consumidor, se puede decir, ¿ya? Qué importante es la mecánica estructural, entender, ¿cierto?, que hay una distribución de esfuerzos, ya, no solo en la roca, sino que también hay esfuerzos internos en los liners. Significa que hay carga axial, momento y corte, ¿ya? Y esta se distribuye en función de la rigidez que tiene el acero que yo incorpore al hormigón, ¿ya? Hay distintas formas de idealizar estos temas, ya en términos de cómo ver la capacidad estructural de esto, ¿ya? Y no es llegar y ocupar el programa nomás, pues, ¿ya? Porque hay unas curvas que son simplificadas de Carranza-Torres, pero que la interacción es lineal, cuando en realidad el hormigón armado o el hormigón que está armado con fierros falla no lineal, ¿ya? Primero falla el hormigón al 3 por 1000 y los fierros primero tienen que entrar en fluencia, ¿ya? Para que sea una falla dúctil. Entonces hay que ver las limitaciones que tienen los modelos, ¿ya? Más si ustedes hacen un modelo con alto esfuerzo, si ustedes ocupan las ecuaciones de Carranza-Torres, le van a dar choques de 1 metro, y en la realidad eso no es real, ¿ya? No sé, hemos construido cavernas a 1200 metros de profundidad y no tienen más de 30 centímetros de choque, y con estallidos de roca. Entonces, también uno tiene que ver si realmente los modelos que estamos ocupando te hacen bien la transferencia de los esfuerzos, cuando la transferencia de esfuerzo cuando tienes magnitudes muy altas, ¿ya? Entonces, porque en realidad es interesante ver los resultados, ¿ya? Acá está, ¿cierto?, la notación típica de los esfuerzos internos en un liner, ¿ya? Donde está la carga axial, el momento, el corte, las deformaciones importantes que son las radiales y se podría decir radial y tangencial, ¿ya? Y un poco un llamado, ¿ya?, de atención a que, por ejemplo, esta es una figura del paper de Carranza Torres dedicado al método de convergencia confinamiento. Él lo hace, pero calcula, para incorporar resistencia al terreno, ocupa los parámetros de Hugan-Brown directamente, y ese es el aporte de Carranza Torres en este tema. Entonces es importante explotar un poco el tema. Hay una tesis que hice con una alumna de la Santa María, la cito todo el rato porque es mi amiga, la María Bascuñán. Ella lo implementó, tiene la planilla Excel, de hecho, y toda la empresa de ingeniería serias de túneles las tiene también, porque todos tenemos que medir el desconfinamiento del terreno, ¿ya? A veces yo hace poco fui a una tesis y que alguien decía, no, es que tenemos que hacerlo 3D porque si no, ¿cómo medimos el desconfinamiento? Y la gente que construimos túneles nosotros sabemos cuánto se desconfina un túnel. Entonces, eh, hay cosas que hay que ver, la necesidad nace de cada uno, de la experiencia personal. Entonces, no generalicemos lo necesario, ¿ya? Sino que hay que ver qué realmente es lo necesario en base al equipo de trabajo de ingeniería que tú, ¿ya? Eh, Cuando nosotros hacemos un modelo dinámico, como el de una presa o de un estallido de roca, nosotros lo que hacemos, resolvemos, es algo así, ¿ya? Pasamos de un dominio, en este caso un edificio, yo puse, ¿ya? Puede ser una presa, un túnel. Cuando nosotros calculamos un modelo dinámico, el análisis dinámico lo que hace es llevar esto a un sistema de masa, resorte y viscosidades, ¿ya? Enlazadas de distintas formas en paralelo, en serie, dependiendo de cómo sea mi sistema físico, ¿ya? Entonces, si yo dinámicamente yo acepto una analogía física, ¿ya? ¿Por qué estáticamente no? Esa es la discusión que yo les quiero plantear, ¿ya? ¿Por qué dicen, no, es que no tiene la geometría real del túnel? Sí, ok, pero ¿te importa la geometría real del túnel o te importan las deformaciones que estáis midiendo? Ese es lo que yo quiero, un poco la discusión que ustedes mental tengan, ¿ya? No ser purista, ¿ya? Una cosa es la ciencia, otra que es más purista, otra cosa es la ingeniería, y uno tiene que ser práctico, ¿ya? Entonces ahí es el llamado a atención, ¿ya? Cuando un túnel, en este caso, se está cruzando lo que me decía, este sector es un sector acuífero, tiene una carga hidráulica más o menos sobre la clave del túnel, estaba pronosticada en 350 metros, pero fue más o menos 100, 200 metros. Y en este caso nunca inyectamos, drenamos el túnel, ¿ya? Lo que hacíamos era captar el agua y conducirla atrás de la frente con todo un sistema de impulsión.
¿ya? ¿Para qué? Para no parar la frente, ¿ya? Si tú inyectas, impermeabilizas para el túnel y las máquinas, las paga igual el mandante, ¿ya? Entonces, lo más robusto para ciertas condiciones de hidrogeológicas, ya estamos hablando de hidrogeología, permeabilidades, características de las rocas de fábrica, de las discontinuidades, uno puede ocupar drenajes, o a veces para cuando ya la carga hidráulica es muy alta tienes que ir a inyecciones y distintas medidas de mitigación al riesgo. Ese es el enfoque que hoy día se ocupa. Hay distintas medidas de mitigación. Uno tiene que tratar de estudiarlas todas en el diseño y la que sea más adecuada para después licitar la construcción, para que estén incorporadas en el contrato. Esa es como la clave hoy en día de los diseños, ¿ya? Un poco lo que es el enfoque observacional. Pancho, tú tengo confianza contigo, así que si me tengo que apurar, dime nomás, porque me quedan, yo creo, muchas y voy a empezar a avanzar súper rápido, ¿ya? Como le expliqué en un momento, el diseño, ¿cierto? Y actualmente lo más importante es que ocupemos el diseño de geomecánico como una herramienta de gestión de riesgos, ¿ya? Eso es lo fundamental. Y lo que aquí quería un poco llamar la atención es que, sobre todo, el que avanzó más en el tema de los riesgos es Giordano Russo, sobre todo para temas de túneles, ¿ya? Yo creo que pronto va a ser un prócer así como Barton, por su aporte, una persona que realmente ha aportado a la geomecánica, ¿ya? Y aquí están todos sus papers. Geodata es una empresa que murió ahora, así que ojalá estén todavía este acceso disponible, ¿ya? Entonces es importante poder rescatar su trabajo. Con una pequeña, este es el multigráfico de Russo que te permite definir los riesgos esperados en tu excavación en función de los parámetros de la roca de fábrica, el estado tensional esperado, la calidad de la roca acá. Uno va entrando por una combinación, ¿cierto?, de datos que tenga del macizo, y uno puede, de acuerdo a donde uno caiga acá en el sector de riesgo, uno tiene que enfocar su diseño a esos riesgos, ¿ya? Por ahí va el tema que le explicaba de los riesgos. Aquí están los gráficos, este es el índice de competencia de Palstrom. Giordano no es el creador de todo, Palstrom es el principal, yo creo, en términos de definir el índice de competencia, y lo que desarrolló en el NGI, que es como un instituto noruego que investiga este tipo de cosas ligadas a los túneles, es el que dio muchos aportes ligados al índice de competencia, ¿ya? Acá están los riesgos principales, ¿cierto? Caving, y que aquí yo les comenté y vimos el video. En nuestro caso, este caving puede que haya estado, la roca no era tan mala, ¿ya? Puede haber estado, bueno, era mala, pero no tan mala, entonces puede haber estado en este cuadrante, y era un caving de leve a severo, ¿ya? Así que tiene que estar más o menos en esta zona, ¿ya? Pero este es como lo que uno tiene que ocupar, ¿ya? Acá, un poco lo que discutimos a veces con amigos y todo, ¿qué tan necesario es el modelamiento numérico, ¿ya?, en resolución de problemas de túneles? ¿Ya? Viendo que hay tanta incertidumbre, ¿cachai?, en términos de los parámetros geotécnicos y hidrogeológicos, ¿tiene sentido complejizar el problema matemático? Un poco, si uno necesita certidumbres, sí, pues, ¿ya? Si uno quiere analizar en forma más rigurosa un problema, sí, pues, hagamos un modelo, ¿ya? Pero el modelo hay que alimentarlo, ¿ya? Si no hay datos para alimentarlo, no sirve de mucho un modelo muy sofisticado, ¿ya? Lo mismo con la hidrogeología, ¿ya? Estimar la permeabilidad es como difícil hacerlo en forma certera, ¿ya? Eh, Hay que tener ojo con los valores que uno ocupa, porque el orden de magnitud de las variables que te importan, que son los caudales, después presiones de poro, etcétera, gradiente hidráulico, tú haces un orden de magnitud distinto en la permeabilidad y el resultado totalmente distinto. Ya estamos hablando que el caudal te sube de 10 a 100. Entonces, es súper importante saber que mirar esto crítico, ¿ya? Esto que yo le estoy diciendo no viene de mí, algunas cosas son principalmente discusiones que he tenido con un colega que después lo nombro, Marcelo Baco, que Marcelo es como mi maestro, es mi amigo. Él me enseñó en Arcadi, una empresa donde yo trabajaba, y nosotros leíamos los papers, pues me pasaba papers para leer y los discutíamos, ¿ya? Y una vez hay un paper que se llama ¿Qué te Carranza Torres, Hook y Dietrich?, que tiene que ver con la integración de la geotécnica y la estructura al momento de diseñar un túnel, ¿ya? Y ahí ellos lo dicen, ojo con las normas de estructuras, dicen, porque están aplicadas para fallas de edificios, ¿ya? Y los edificios no fallan igual que los túneles, y tiene que ver con los riesgos, tienen distintos riesgos, ¿ya? Entonces, es llegar y aplicar las normas de estructura a los túneles. Yo he visto que se ha hecho en varios proyectos, ¿ya? Pero es un graso error, ¿ya? Porque encarecen el proyecto en forma, puede ser hasta abismante. Los proyectos de túneles profundos, cuando tienen riesgo, se encarecen durante la construcción, pueden llegar a encarecerse el 300%, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto que te cuesta $3 millones, puede llegar a costarte $9 millones, y con todas las consecuencias que tiene eso, y pasa en la realidad, ¿ya? Pues, investiguen un poco cuánto va a costar el Tomay. Pues el Tomay puede costar 1.200 y va a terminar costando 4.500, ¿ya? No sé cuál será el caso de los proyectos de la gran minería del cobre, porque les vertí un poco el rumbo, pero algunos relevantes que hayan tenido algún riesgo que no se gestionó bien y que no se identificó bien,
también puede andar en el mismo orden de magnitud, ¿ya? Hay unos papers de la empresa Geodata en el que te dicen estos valores, ¿ya? Que andan entre el 60 al 300% sobre costos ligados a los riesgos, ¿ya? ¿Ya? Por eso ellos desarrollaron toda esta escuela, ¿ya? Porque en esto de los riesgos hay como mucha plata, recursos vinculados, ¿ya? Porque principalmente porque las constructoras hacen gestión de esa plata, ¿ya? Entonces es importante uno como diseñador tener en cuenta eso, ¿ya? El tema de los esfuerzos es súper relevante en los túneles, especialmente los túneles profundos con roca muy dura, ¿ya? A veces se habla también que es relevante la anisotropía en las magnitudes de ciertos eventos de riesgo, como los estallidos de roca. Es importante a veces tener mediciones de los esfuerzos. ¿Ya? Es el llamado acá, y entender cómo la topografía afecta esto, ¿ya? La realidad, ¿ya? La realidad es que esto es lo que pasa cuando se construye. Ya cuando hay sectores complejos, eh, tienes que drenar el agua, la geometría del túnel es muy distinta al mundo ideal que uno quiere tener en el modelo numérico, ya que uno dice, no, que esta es la geometría perfecta, ¿no? Ya, esta es la realidad, la geometría no es perfecta, el acero se oxida, eh, cuesta manejar el agua, ya, hay bastante riesgo de inestabilidad en los operadores, ya, también. Entonces, ojo, seamos críticos con lo que estamos mostrando, ¿ya? En ese aspecto, esto es lo que uno hace en la realidad, ya uno tiene que medir deformaciones y hacer gestión de la información, ¿ya? Estas cosas como que en los papers hoy en día no salen, como dicen, no, tienes que hacer un modelo numérico porque esto lo hicimos acá, así. Pero ¿y dónde está el monitoreo geotécnico? ¿Dónde está la secuencia de construcción de tu túnel? ¿Ya? Si el modelo numérico no tiene la secuencia de construcción del túnel, el modelo no sirve de nada, porque lo que importa es la secuencia. Los modelos responden a cambios de rigideces del dominio físico, más allá de donde el soporte es importante colocarlo en el punto adecuado, ¿ya? Pero lo importante sobre todo es que la secuencia de construcción esté bien simulada, si no el modelo no sirve de nada, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, es tener un diseño como el que está acá, pero lo más importante es monitorear para poder ajustarlo. Yo mido deformaciones, ¿ya? Pero si es necesario, yo ajusto el soporte. Ya esto es un dibujo clásico que antes había en los papers antiguos que te mostraba la secuencia de construcción o los refuerzos que se hicieron en el túnel. ¿Ya? Ahora no te muestran nada de esto. En términos de decir, oye, en realidad es súper relevante medir convergencia, medir las deformaciones del túnel y saber qué tengo que ajustar y qué cosas necesito a veces implementar más drenaje. En este caso, se agregó más topcrete, se agregó más perno, y lo importante era poder estabilizar las deformaciones, ¿ya? No es importante cumplir un código de estructuras, es importante medir las deformaciones para hacer gestión de riesgos, ¿ya? Esto con el modelamiento matemático, ¿ya? Esta frase se la voy a colocar porque para mí tiene que ver más con lo que pasa en los rocks, porque, o en ciertos riesgos en que la gente dice, no, oye, ¿sabes que yo necesito hacer un modelo de esto, pero el más robusto, sin nivel Dios, que está ahí? Pero ojo, esta es una frase de alguien que trabaja en ingeniería portuaria, creo que es mecánico, de estos mecánicos militares estadounidenses. Dice: el análisis de ingeniería generalmente se comienza con la observación de los principios físicos que gobiernan el fenómeno físico, ¿ya? Después de identificar cuidadosamente estos principios de la física, se puede desarrollar un modelo matemático que se aproxima a los principios de la física. Y entonces es súper importante entender la física del problema, más que empezar a jugar un modelo matemático que el que te están vendiendo con los programas, ¿ya? La solución cuidadosa de un modelo matemático siempre se realiza después de haber evaluado cuidadosamente la física. El cruzar con ingenieros geomecánicos, geotécnicos, no cambia el orden de la secuencia de estos elementos en el diseño y análisis de ingeniería. Yo modifiqué porque aquí dice ingeniero costero. Modifiqué solo esta frase, ¿ya? Porque en realidad uno tiene que entender la física del problema que está estudiando antes de empezar a buscar modelos matemáticos, ¿ya? Y en realidad la práctica de ingeniería hoy en día está haciendo lo contrario. Y eso es un poco el llamado a atención, que hay que no olvidar que estamos resolviendo un problema físico, más allá del modelo matemático que ocupemos, ¿ya? Los métodos constructivos me lo voy a saltar, pero es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Los modelos tienen que responder al método o secuencia de construcción que ocupemos, ¿ya? El pobre Rhapsody, cuando vamos a hablar de NATM, debe estar bastante defraudado de la implementación que se hace del NATM en algunos proyectos, ya que el nuevo método austriaco de túneles, de construcción de túneles, ¿ya? Y en este caso yo muestro un poco el trabajo de Pietro Lunardi, que es un prócer italiano, que nos visitó el 2015 para este espacio de la CETES. Creo que esto también lo organizó CETES. Y nos presentó el método ADECO, ¿ya? Que es un método que la diferencia es que no se secuencia la frente de excavación, pero se excava sección completa, pero se presostiene la frente. ¿Cuál es el tema? Gastan más en estos presostenimientos, pero en vez de avanzar de a 1 metro, avanzan de a 4 metros, ¿ya?
Entonces hay proyectos que en la práctica han salido más rentables porque en realidad se construye más rápido con ADECO que con NATM, ¿ya? Esta es la escuela italiana, ¿ya? La escuela italiana de túneles. Aquí ahí empezamos a ver escuelas distintas. Están los franceses, italianos, acá está Austria en todo su esplendor. Aquí están los italianos en todo su esplendor, ¿ya? Pero cuando te construye austriaco y este diseña, generalmente te mandan a hacer esto, ¿ya? Y entonces hay distintas escuelas que responden a distintas formas de hacer las cosas, ¿ya? Vamos a saltar un poco, esto tiene que ver el tema con el agua y la importancia que tiene el agua para los métodos constructivos, ¿ya? Hay riesgos que van ligados al agua, que es muy relevante definir bien la secuencia de construcción para no correr ciertos riesgos durante la construcción. Aquí dos casos, estos trabajos son de Ananostu y Kovari, que son gente que es del IT de Zurich, ellos son suizos, ¿ya? Ellos son los capos en drenaje. De hecho, hay una colega que se llama Sarah Singh, que yo la admiro mucho por su trabajo en drenaje al avance, y de alguna manera es importante entender qué tipos de riesgos están ligados al agua. El agua hace que el squeezing, que es un esfuerzo ligado a alto esfuerzo y altas deformaciones, sea más súbito, ¿ya? Entonces un caso con agua y squeezing es realmente complicado, como este de acá de Japón que muestran, y cuando el material no tiene cohesión en las zonas de falla, podría hacerse, puede haber un running ground, que es como un aluvión dentro del túnel, ¿ya? El problema en geociencia o en geotecnia son con el agua, así que es re importante entender bien cómo se hace manejo y gestión del agua, ¿ya? En algunos proyectos, como les decía, que yo estaba ocupado de sistemas como de drenaje al avanza, que se estaba viendo cómo se comportaba la aureola de drenaje, ¿ya? Esta es una figura de los chinos, le llaman distinto, le llaman perforaciones de decompresión, ¿ya? Pero son drenaje al avance, cada escuela le indica cómo quiere, ¿ya? Eh, Cuando hay riesgo de durabilidad o drenaje a rocas que tengan agua ácida, ¿ya? O tengamos riesgo de duración en el tiempo hasta de la calidad del terreno, hay que buscar elementos de soporte secundario, se podría decir revestimientos secundarios. En estos casos a veces se hacen de hormigón encofrado, ¿ya? Eh, Son adicionales al soporte que se coloca en la excavación, ¿ya? Es como el revestimiento primario o secundario, como se llama en algunos proyectos, ¿ya? Generalmente cuando hay tema con el agua, entre ambos se coloca un geotextil drenante y una membrana de impermeabilización, para no afectar el hormigón en el largo plazo, ¿ya? Porque probablemente el soporte que hay acá atrás se vaya a comer el hormigón o también el acero se vaya a corroer y el hormigón se va a degradar, ¿ya? Un tema importante cuando hay las rocas de mala calidad, ocupamos la contrabóveda. Esto es una medida de mitigación al riesgo principalmente de roca de mala calidad. ¿Ya? Para el squeezing es fundamental, sobre todo, ir al círculo, como se dice, cerrando el círculo. Y es importante, a veces dicen, no, yo nunca pongo armadura de corte, se podría decir, que son fierros transversales para que tomen el corte. ¿Ya? Pero en algunos proyectos sí se hace. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta esto porque muchas veces quieren hacer esto de hormigón nomás, choque, de hormigón proyectado y en verdad es necesario un tipo de armadura para dar cierta resistencia en los sectores más críticos, ¿ya? Los métodos empíricos me los voy a saltar por honor al tiempo, ¿ya? Pero es importante entender que Barton ha sido la escuela de muchos proyectos, ¿ya? Con finales felices, muy felices, y con finales muy tristes, ¿ya? Y un poco el marco que le decía, el marco noruego, que en realidad no aporta mucho en términos de resistencia a la flexión, ¿ya? Pero sí es una buena herramienta de soporte adicional cuando hay muchas deformaciones en terreno, ¿ya? Siempre se enlazan las barras con un anclaje hacia el cerro y de manera de poder, ¿cierto?, anclar al terreno, ¿ya? Vamos a hablar de hasta dónde anclarlo, porque mucha gente dice, no, ha pasado la zona plástica, pero para el squeezing severo eso no tiene ningún sentido. Tiene radioplásticos de 15 metros, si tiene una galería de 5 metros, instalar anclajes de 18 metros. Entonces, ahí hay que empezar a ser ya más criterioso, ¿ya? Y entender los criterios de diseño que están ocupando no están bien, ¿ya? Porque no puedes pensar ir más allá de la zona plástica con un squeezing severo. Es como hasta un poco negligente porque en la realidad tiene que estudiar mejor la plastificación. Ese es el tema, ¿ya? Eh, bueno, acá, como estábamos en método empírico, también no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con los estallidos de roca, las subclasificaciones de distintos tipos de eventos sísmicos que pueden haber, ¿cierto?, en un túnel, o clasificaciones del Roxburgh, ¿ya? En uno al tiempo los voy a pasar porque en realidad lo que quiero mostrarles esto y quería hablar de ese tema, pero yo creo que no nos vamos a alcanzar, ¿ya? Eh, Acá un poco el tema principal de la presentación es que, como les decía, es importante entender que el método de diseño que ocupemos tiene que responder a la estabilidad de la obra más allá de qué es lo que de alguna manera, cada cliente lo impone, ¿eh? ¿Ya? Los túneles es un traje a la medida. Si el cliente quiere un método de 3D, uno tiene que dárselo, ¿no? Ya no hay discusión en eso,
¿ya? Pero uno como diseñador siempre puede tener una opinión, y esa es un poco la que yo le estoy compartiendo ahora, ¿ya? Entonces es importante entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno construye un túnel y se genera una zona plástica alrededor, ¿ya? Entender lo que es el radio plástico es fundamental, ¿ya? Y sobre todo entender que para poder hacer un problema 2D, que era 3D en realidad, tuvimos que inventar conceptos matemáticos, como la presión interna, ¿cierto? Idealizar un estado de esfuerzo que realmente es anisotrópico como isotrópico, ¿ya? Y entender el proceso de desconfinamiento del terreno, ¿ya? Desde que el terreno no siente el túnel hasta cuando yo instalo el soporte y luego yo estabilizo las deformaciones, ¿ya? Un poco aquí el paso, la secuencia que uno sigue cuando excava un túnel, ¿ya? Uno excava a cierto paso de avance, una distancia X metros, que depende de la calidad de la roca, y te limita la perforadora del jumbo también. Cuando la roca es muy buena, tú podrías avanzar muchos metros de acuerdo a algunas cartas que existen como de autosoporte, ¿ya? Y en la realidad es que para rocas muy malas empieza a disminuir el paso de avance para controlar el comportamiento de la excavación. Un ejemplo rápido un túnel de 5x5, probablemente roca tipo 1, 4 metros de avance, roca tipo 2, 4 metros de avance, y roca tipo 3, pues también sean los 4, pero corta entre 3 y medio, para roca tipo 4, entre 2 y 3, 5, entre 2 y 1, y para roca tipo 6, 1 metro, ¿ya? Un poco esa distancia que uno ve acá, ¿ya? Esta distancia, para que ya aprendí, lo voy a ocupar, esta distancia a la frente, donde yo instalo el soporte, es un parámetro súper relevante cuando uno modela, ¿ya? Porque si no, no estás modelando la secuencia de excavación, ¿ya? Ese es el tema. No es que, yo creo que 1 metro, no, uno tiene que saber cómo va a fortificar el túnel, ¿ya? Saber el término, si avanzo 3 metros, tiro la primera capa de shotcrete, luego instalo los pernos, luego instalo la segunda capa, el túnel sigue avanzando y la tercera capa yo la tiro cuando la frente ya está en 2 pasos. ¿Ya? Eso significa que esta distancia voy a tener 2 veces para la tercera capa. ¿Ya? Entonces uno tiene que calcular más o menos distancias promedio de la que instala un soporte. ¿Ya? No es llegar y decir que es 1 metro, ¿no? ¿Ya? En ese aspecto es importante ver cómo va creciendo el radio plástico, ¿ya? Y como en la escuela francesa se habla de desconfinamiento, ¿ya? El desconfinamiento en el punto inicial, cuando el túnel no siente el terreno, el desconfinamiento es 0 y la convergencia es 0, ¿ya? Cuando yo estoy en la frente excavando el túnel, ya hay una preconvergencia, ¿ya? Lunardi lo dice en su libro del método ADECO, ¿ya? Y esa preconvergencia genera que ya existe una deformación cuando yo estoy excavando en la frente, ¿ya? Y entonces hay que entender que el lambda aquí, cuando yo instalo el soporte a esta distancia adicional de la frente, el lambda va a andar en un rango de 0,1, ¿ya? Hay gente que dice que con el 80% de desconfinamiento está bien y que lo demás lo toma el soporte, el 20%, ¿ya? Yo estaba en un proyecto que hemos ocupado hasta el 95%, significa que le damos el 5% nomás de carga al soporte, ¿ya? Porque eso es lo que en realidad te dan resultados más realistas de cómo se comporta el terreno, ¿ya? En general uno tiene que medir el desconfinamiento, calcularlo, estimarlo, no medirlo, estimarlo de alguna manera, ¿ya? Voy a pasar nomás porque estoy medio atrasado, ¿ya? Esta es la planilla clásica de convergencia-confinamiento, ¿ya? De alguna manera está implementada con el método de Carranza-Torres, como les decía, los parámetros de entrada son los típicos, ¿ya? El radio del túnel, radio equivalente, esfuerzo in situ, el módulo de la roca, el Poisson, ¿cierto? La resistencia PIC residual, la dilatancia, ¿cierto? Que es un parámetro que define un poco el comportamiento de suelos más finos, ¿ya? Pero de alguna manera en ciertos terrenos rocosos puede ser importante, ¿ya? El módulo del soporte, ¿ya? Porque también es importante cuánto resiste el soporte, ¿cierto? Y la distancia a la frente que yo aplico el soporte, y acá está aplicado el desconfinamiento con la fórmula de Corbetta que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Y el desconfinamiento le da el orden del 0,77, ¿ya? Eso depende mucho de los parámetros que uno esté ocupando, ¿ya? Que es importante que uno modela la ocurrencia de la zona plástica, ¿ya? La convergencia final del túnel, el desconfinamiento y las deformaciones a la postura del soporte, y en el equilibrio, ¿ya? Que es la etapa final, ¿cierto? Es importante, calcula la presión de soporte y la carga axial, ¿ya? Cuando uno modela un túnel circular, solamente toma carga axial por la geometría perfecta que tiene, ¿ya? Pero vamos a analizar una forma de evaluar la verificación considerando solamente la carga axial y la excentricidad que te tienes a través del momento que puedas tomar, ¿ya? La gráfica típico convergencia-confinamiento, donde se muestra la curva del terreno y la curva de confinamiento, ¿ya? Y importante que la curva tiene una zona elástica, hasta que el terreno no se forma nada de la zona plástica, significa que estamos algo similar a esto,
estamos algo a esto, significa que el terreno sigue elástico. Cuando empieza a plastificarse algo el terreno, es justo en esta zona de acá. Tuc. Hasta acá el terreno, hasta esta deformación el terreno es elástico. ¿Ya? De aquí para acá el terreno es plástico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú pongas el soporte a cierta distancia de la frente, de forma que ya hay una deformación. ¿Ya? No es bueno llegar a instalarlo al tiro, también es bueno dejar instalar una distancia. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto es importante saber que hay que desfasar los elementos de soporte. ¿Ya? Y la idea es que sea rápido el ciclo. La plata en los túneles no está solo en el soporte, sino está en el tiempo de construcción. Se demoran 10 años, 5 años el proyecto. Entonces, si tú lo retrasas 2 años, el costo indirecto de la gente que va a tener que tener ahí es enorme. ¿Ya? Entonces, es importante ganar tiempo del ciclo. ¿Ya? Por eso, yo les tiro tips, porque es como la crítica hacia el análisis purista como si fuera una estructura. ¿Ya? Porque acá necesitamos cierta flexibilidad. ¿Ya? Lo que nos entrega, ¿cierto? Los principales autores, Rapsevich, que formuló en ATM, el método convergencia-confinamiento, en el paper Closing the Circle lo declaran como muy racional y totalmente coherente con el método convergencia-confinamiento, por lo que, de alguna manera, ustedes cuando dicen, oye, sí, mi túnel lo construyo con perforación de tronadura, sí, pero tú diseñas pensando en el NATM, ¿ya? Solamente que está como tapado, ¿ya? Porque tú asumes que va, de alguna manera sabes que va a construir y que si no es el soporte adecuado lo va a ajustar, ¿ya? Obviamente, después que se ajusta, muchas veces no se varía mucho más. Depende de cada proyecto, a veces pueden haber 5 clases de soporte, hay gente que tiene 20 clases de soporte para poder un poco optimizar el tiempo de construcción. ¿Ya? Voy a pasar por acá. Un poco la curva que recién les explicaba, que es la curva de formación longitudinal. Porque el túnel también, como por ejemplo, acá están bien graficados los estados, ¿cierto? Muy delante de la frente, el desconfinamiento cero y la presión, el esfuerzo in situ, solo de alguna manera el esfuerzo completo, ya este es el esfuerzo en la reacción del terreno, a cierta distancia de la frente D, le llamamos acá, está la instalación del soporte, y el terreno posterior que se empieza a deformar, esto se equilibra, ¿ya? Por eso yo voy midiendo las convergencias a distinta distancia de la frente todos los días hasta la estabilización. ¿Ya? En terreno, así se hace el control. Uno tiene que ir monitoreando convergencia diariamente ya para poder saber que su túnel es estable. ¿Ya? Aquí un poco otra ilustración de la curva de convergencia, la curva del macizo, ¿cierto? El punto cuando yo instalo el soporte, que es el relevante, ¿cierto? Donde se corta parte de la curva de confinamiento, ¿ya? Y está la curva de fortificación y el punto de equilibrio del terreno con el sostenimiento, ya que sería este punto más o menos de acá cuando ya se llega al equilibrio. ¿Ya? Aquí están los desconfinamientos, ¿ya? Y las deformaciones radiales sobre todo. ¿Ya? Voy a, no dar tiempo, voy a ir súper más rápido ahora. El tema de ¿cómo en este proyecto medimos las deformaciones radiales? Ocupamos la fórmula de Corbetta, pero sí ocupamos un modelo para calcular los desconfinamientos. ¿Ya? Es interesante que lo que le estoy diciendo porque el modelo tiene que ser ocupado, sus modelos son importantes, no para los numéricos, pero tienen que ser ocupados para cosas importantes. ¿Ya? No sacan nada con matar a una hormiga con una bazooka. Pero en este caso, como ocupábamos el método de convergencia de confinamiento en el diseño, ocupábamos el modelo numérico para calcular los desconfinamientos. ¿Ya? Y calculamos esta curva de deformación longitudinal, pero la calculamos con un modelo axisimétrico, ya un poco para ser más riguroso en y optimizar los desconfinamientos, porque con Corbetta dan muy bajo, dan del orden de 80%. Y la idea es que cuando uno construye pueda desconfinar harto para poder optimizar el tiempo de construcción. ¿Ya? Entonces, los desconfinamientos hicimos modelos numéricos para decirle, oye, los desconfinamientos pueden ser más grandes y ocupando ese método. ¿Ya? De ahí se lo puede mostrar en el modelo. ¿Ya? Acá una duda existencial que tengo yo, porque la modelación física, que hacer experimentos a escala, hoy en día está como desplazada por los modelos numéricos. ¿Ya? Pero hay que saber cuándo es importante. Estas fórmulas son todas de análisis dimensional. ¿Ya? Estas fórmulas vienen del empirismo. ¿Ya? Son áreas empíricas. ¿Ya? Entonces es muy importante hacer experimentos y poder calibrar los modelos. ¿Ya? Si no, el modelo es un lindo ejercicio matemático, principalmente. ¿Ya? Ligado a este análisis que tiene que ver con método analítico, los pernos de anclaje no los diseñamos, los tomamos como una mejora del terreno. ¿Ya? Esto es el criterio de diseño de un proyecto, ¿ya? Y es entregarle súper importante porque define cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Entonces es súper relevante que de alguna manera se pueda no solo ver la forma, diseñar de cómo no
nos permita el modelo, sino que también ver otras opciones. En este caso, nosotros ajustamos la curva de convergencia al terreno, considerando que los pernos mejoraban las propiedades mecánicas de la roca. ¿Ya? En ese aspecto, vimos cuánto podemos mejorar el módulo de Young, ya de la roca, y la cohesión de la roca por efecto de tener una zona pernada alrededor del túnel. ¿Ya? Tuvimos que hacer modelos numéricos así para verificar que era coherente lo que hicimos con la realidad y andaban bien para el caso 0 igual a 1. ¿Ya? Un poco en términos de Moore-Coulomb, estas mejoras de las propiedades del terreno, ¿cierto? En términos de cohesión y de módulo, ¿ya? De Young. La definición de esta zona pernada, ¿ya? Que es una zona de propiedades de la roca mejorada, ¿ya? Y cómo varía la curva de convergencia del terreno, ¿ya? De tener esta curva así, que tiene un límite elástico acá, ¿ya? Vamos a tener una curva del terreno mejorada por efecto de la instalación de los anclajes, de los pernos, ¿ya? Y eso va a permitir, ¿cierto?, optimizar el soporte del terreno, ¿ya? Esto es como una segunda derivada ya de la curva de convergencia, como que la gente lo manejaba muy bien, lo planteó muy bien al proyecto para poder optimizar, ¿cierto?, los soportes sobre todo, ¿ya? Ay, disculpa. Sorry, que voy a apagar el cursor. Ahí está. Ahí sí. Ya. En este caso, en el proyecto, ¿cierto? Hicimos unos diseños considerando el diagrama de interacción, ¿cierto? De momento axial, que son los típicos que uno ocupa. Los de Carranza Torres del FACE o RC2 son lineales, ¿ya? Cuando el material es no lineal. Entonces, eso no son muy rigurosos, esa es la verdad. Entonces, acá, considerando las cargas que definíamos para el corto plazo y el largo plazo, siempre hay un diseño acá a corto plazo que es el avance y un diseño definitivo, veíamos cuál es la capacidad de la sección, ¿ya? En este caso, teníamos la curva de resistencia ponderada de la fortificación del frente, ¿ya? Esta es la curva ponderada de resistencia global, ¿ya? Significa que hay un soporte para la frente y un soporte que para el soporte definitivo, se podría decir. Siempre se hace un soporte inicial en los túneles y luego se analiza un soporte final ya en el equilibrio. Yo les mostré ambas etapas delante, la frente y el final, ¿ya? ¿Por qué hay que hacer ambos? Porque la idea es poner lo menos posible y saber que es estable y desfasar todo para el definitivo para poder agilizar la secuencia, ¿ya? Ojo con la curva de capacidad. Si uno ocupa una norma hormigón, aparece acá un plató y ya te limita la carga axial que tú puedes tomar, ¿ya? De hecho, el platón está acá, en esta zona, acá y acá. Ahí yo se los voy a mostrar, ¿ya? Dentro de la modelación numérica, como les dije, en el proyecto del teniente, calculábamos los desconfinamientos con un modelo en Plaxi, ¿ya? Donde podíamos evaluar, ¿cierto?, en un modelo así simétrico, cuál era la deformación longitudinal esperada del túnel, ¿ya? Aquí un poco una gráfica bastante bonita que ilustraba el proceso, en el cual nosotros íbamos viendo, calculábamos la curva de deformación longitudinal, ¿cierto? Y a partir de esa curva y la distancia a la frente del soporte, calculábamos el desconfinamiento, ¿cierto?, a la que nos íbamos a instalar el soporte, ¿ya? Este es el paso que hay que dar de alguna manera, tanto si uno, esto lo puede ocupar con Vápulo Siderich, lo puede ocupar con Corbeta, nosotros ocupamos el Plaxi, y de alguna manera, en función de la distancia de la frente que yo ocupe el soporte, ¿cierto? Yo voy a tener una deformación acá, medida, y luego yo entro con esa deformación y voy a tener el desconfinamiento, ya que 1 menos lambda, al cual yo instalo mi soporte, ¿ya? Luego entramos a los modelos numéricos típicos que uno hace en RC2 o FACE, ¿ya? La importancia de los modelos es que uno puede representar mejor el estado tensional, ¿cierto? Pero ¿qué es lo irrelevante? Lo relevante son las deformaciones que después con las que voy a controlar el terreno, ¿ya? Es súper importante definir controles geotécnicos. ¿Cuáles son mis deformaciones? Si yo estoy haciendo un modelo numérico es porque yo tengo que reportarle al cliente cuáles son las deformaciones que yo espero y con las cuales tiene que controlar la estabilidad de la obra, ¿ya? En ese aspecto, el resultado del modelo es súper importante de definir cuáles van a ser las convergencias de formaciones horizontales, verticales, que yo voy a aceptar en los puntos de control, con las cuales yo tengo que controlar el túnel, ¿ya? ¿Qué más nos entrega el modelo? La carga axial, que para el caso de convergencia de confinamiento que vimos era un puro punto, porque está todo en axial, con la misma carga, ya que hay una distribución de carga axial distinta, ¿ya? El momento, ya que también vimos lo que era en una gráfica inicial, y el corte, ¿ya? Y lo más importante, las deformaciones totales y el radioplástico sobre todo, ¿ya? Importante saber que el mallado te afecta de repente algunas cosas, ¿ya? Y es relevante a veces estudiar qué geometría del mallado es la más apropiada, pero uno con el tiempo tiene su gustito por cómo hacer las cosas, ¿ya? Otro tema relevante, cuando usted tiene un squeezing severo, ¿ya? La capacidad de la carga axial de los pernos se completa, ¿ya? Entonces por eso yo les decía que no tiene sentido ir a anclar más allá de la zona plástica,
¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted tiene un túnel con squeeze severo, el radio plástico son 12 metros, 15 metros, lo vamos a ver en unas figuras más adelante. Entonces no tiene sentido el criterio de ocupar anclajes más allá de la zona plástica, ¿ya? Porque uno lo que tiene que estudiar es la plastificación. La microplastificación se da fuerte en los 1, 2, casi 2 primeros metros, de acuerdo a unos modelos numéricos que están dando vuelta por ahí de cómo funciona un anclaje. Entonces, súper relevante aceptar la plastificación, pero ocupar la ductibilidad, ¿ya? En ese aspecto, usted, el que vende perno le dice, no, hiciste los axiales, no, lineales nomás, porque te va a dar un pattern de 1 por 1, ¿ya? Pero es mejor que te dé un pattern de 1,5 por 1, ya, sacar pernos radiales, pero dejarlo a 1 metro, porque tú sabes que se van a plastificar igual, ¿ya? Entonces va a tener que volver a ajustar el soporte, de alguna manera, ¿ya? Ojo con esto, porque en algunas memorias calculan todos los anclajes como si fueran lineales, y en realidad cuando tienen un squeezing, no tiene sentido calcularlo de esa forma, ¿ya? Depende de lo conservador que quiera hacer, ¿ya? Ojo con esos temas, ¿ya? Este es el diagrama de la 6318, ya con este se diseña el metro. Yo he visto proyectos de envergadura, no voy a dar nombres, que ocupan también en la 6, pero ¿cuál es el tema? Que tiene este plató acá arriba, ¿ya? Aquí está la carga axial al momento, es un mismo diagrama de interacción, pero está vertical en vez de acostado como el que vimos de, ¿ya? Este plató está asociado a cómo fallan las columnas o los muros de hormigón armado, ¿ya? La consulta es, ¿fallan los liners, las cáscaras de los túneles, fallan iguales? No, no fallan iguales. Entonces, las limitaciones de este tipo de verificaciones es que no son directas, no es lo mismo decir un túnel del metro con un túnel profundo. Esa es la gran lección, porque hay gente que piensa que es lo mismo, ¿ya? Y un poco ahí yo creo que tienen un problema ¿cómo decirlo? De sesgo intelectuales, se podría decir así, ligado a que piensan que lo que vieron una vez es la solución para todo, ¿ya? En ese aspecto, en este proyecto se ocupó como referencia, oye, disculpen que tengo una invitada acá, disculpen, ahí está, ¿ya? En este caso, este diagrama de capacidad que presenta el AFTES es la Asociación Francesa de Túneles, es como la paralela de la CETES, ¿ya? Entonces ellos tienen ya normas, ¿ya? Métanse a la página del AFTES, hacen su sesión y pueden descargar todas las recomendaciones que quieren de túneles para todo, ¿ya? TBM, Dylan Blas, geotecnia, inyecciones, todo, ¿ya? Y aquí también presentan curvas de capacidad, ¿ya? Y fíjense, no está el plato. Entonces, ojo con ocupar la norma de estructura directamente para un túnel, ¿ya? Porque muchas cosas puede que no apliquen, ¿ya? Ese es el gran mensaje, ¿ya? Estas son las curvas de capacidad que tiene el FACE, pues, las de Carranza Torres, ¿ya? Este es un colega que está en Arcadi, lo hizo él en Excel también, así que lo ocupamos un momento para diseñar y para pelear con los que ocupaban el ACI también. Bueno, esto tiene mucho así como de tener la razón a veces, pero también a veces hay que quedarse calladito, eso uno lo aprende con el tiempo, ¿ya? Acá está la planilla del AFTES, como les decía, la combinación momento axial, y fíjense en la geometría que tiene, no tiene ese plato, ¿ya? Acá el modelo de esfuerzo con alto esfuerzo, acá estaba en una caverna, era chistoso porque estaba asustado, porque habían emisiones, de estas emisiones acústicas, ¿ya? Ligadas a la falla frágil de la roca, era una caverna con riesgo de Roxburgh, ¿ya? Pero más que asustado, igual uno le ridiculiza la situación, ya, porque a mí me gustan mucho los túneles, entonces cuando yo estoy en terreno yo me divierto mucho, ¿ya? Y, y un poco interesante poder entender la realidad, ¿ya? Para la gente que es de minería tiene que ir a terreno, ¿ya? La gente que es geotécnica, una vez, yo fue un poco pesado, pero como que un geotécnico sin terreno es como un futbolista sin cancha, ¿ya? O una futbolista sin cancha, ya, como que hay que ir a terreno, no puedes quedarte en la casa pensando en que lo que leen los papers es la solución para todo, ¿ya? Eso es lo que sesga algunos resultados de la ingeniería, ¿ya? Y que genera reclamos después, porque no, en realidad el foco empieza a ser el modelo, pero no los riesgos. Eso es súper importante, ¿ya? Acá un trabajo que hice algunos años con un colega que es Juan Jarufe, un profesor de USACH, el alumno era Sebastián Cifuentes, y donde veíamos, ¿cierto?, qué pasaba con los modelos, pues, cuando aumentáis la anisotropía, aumentáis la sección de excavación, y es una tesis muy buena que hizo Sebastián, alguien muy capo, muy capo. Y un tema interesante es ver los resultados de la tesis después, pues. Yo lo invito a tratar de conseguirse y ver los anexos. ¿Qué pasa con la diagrama de capacidad de Carranza Torres cuando tú lo evalúas en estas condiciones? ¿Ya? ¿Cuánto te da el espesor de Stockdale? Eso es lo que un poco uno tiene que empezar a estudiar. Y no solamente, ocupen el ACI también, ¿cuánto les da? Y después la realidad, ¿cuánto les da? Y ahí te das cuenta que a veces ocupan más el empirismo los diseñadores que el modelo, para poder definir
un soporte definitivo, ¿ya? Porque va a ir ajustando el soporte y estudiando la respuesta del terreno durante la construcción, ¿ya? Em, Aquí un trabajo, ¿cierto? Yo se lo nombré delante a Marcelo Baco, que es mi amigo, y bueno, él también me enseñó el tema de geomecánica en Arcadis, porque yo era más hidráulico, y aquí, bueno, trabajó con un alumno en práctica que teníamos, que era David Troncoso, que hizo la memoria con él, y hicieron un modelo en FLAC de un estallido de roca. ¿Ya? A mí me sirvió mucho para entender un poco lo que era un estallido en realidad. ¿Ya? Importante saber que estos pasos se daban como en 2016, más o menos, y Marcelo hizo esta memoria con David. ¿Ya? Y después fue Racine, creo que el 2017, pero no, Marcelo con el David. Esto está en cielo, ya si quieren leerlo. Es súper interesante cómo modelaron el evento sísmico, sobre todo. ¿Ya? Ahí está el paper. ¿Ya? Eh, Este otro tema que, como decía, cuando hay un riesgo severo, ya que Kevin, que es el video que vimos en el inicio, es súper importante tener un marco robusto tipo HDB, ya una doble T, ya de acero, porque el marco reticulado no va a ser capaz de tomar toda esta carga que traspasan los micropilotes. ¿Ya? Es distinto, estamos hablando de un túnel de gran sección, para que sea un Kevin severo, estamos hablando, no es una galería de 10 metros por 10 metros, ¿ya? Y hay que tener ojo con eso, ya porque puede correr un riesgo si que ocupan un marco que es inadecuado. ¿Ya? Para el marco, para el caso del squeezing, ¿cierto? Las deformaciones son tan altas del orden métrico que un marco como HB o reticulado no te sirve. Tienes que ir a marcos sedentes. Esto se ocupaba mucho en Lota, me decía mi jefe que me enseñó en Arcadi el tema de geomecánica, que es un minero que se llama Francisco Orquestei. Me contaba mucho esta experiencia que tenía él en terreno. Un poco era la forma que teníamos de partir todos los chiquillos que llegábamos jóvenes a Arcadi. Y de alguna manera, después cuando los vi en terreno, fue una sorpresa porque ya me lo había comentado Francisco. Son más caros, obviamente, porque pesan más que un marco reticulado, pero la gracia que tienen es que se deforman, ¿ya? Y pueden tener convergencia hasta métrica, ¿ya? Dependiendo cómo esté diseñado el marco, ¿ya? Si uno lo ve en la curva de convergencia, la curva de confinamiento en marco sedente sería de este tipo, ¿ya? Eh, Se rompe una fricción y empieza a ceder y no toma carga el marco hasta cierto punto, ya que cuando los traslapes se topan, ¡pam! Y ahí recién va a tomar carga el marco. ¿Ya? Es otro enfoque de diseño, ¿ya? Y ahí por eso es importante ver cuál es la filosofía del diseño. ¿Ya? Esto hablando ya de squeezing severo, ya pues yo trato todo el rato de meterle los riesgos, que no era el foco de la charla, pero es porque el foco de cómo hay que diseñar ahora. ¿Ya? Aquí están las grapas de los marcos sedentes, esta es la zona de ruptura o lo que converge del marco, ¿ya? Hay un detallito de las grapas, ¿ya? Aquí un ejemplo de un squeezing severo, ¿ya? Convergencias del orden métrico, ¿ya? Este túnel fue el túnel base, el León Turín, ahora se está construyendo el túnel real, ¿ya? De hecho, no se ocupó TBM en ciertos tramos por el squeezing severo. La TBM tiene falla fatal en el squeezing severo, ¿ya? Entonces, si usted tiene un proyecto donde dicen, no, la TBM, cualquier TBM sirve para cualquier terreno, no, no es así. Cuando es cosa de ver los papers de Yacumba, que es un túnel venezolano que estuvo votado como 30 años, ¿ya? Porque nadie podía estabilizarlo. ¿Ya? Entonces, ojo, hay que ser cauteloso. ¿Ya? Bueno, este es el caso con TVM, para el caso de Squeezing, como se ve más o menos en la sección, ¿cierto? Acá el trabajo de María Bascuñán, ella es mi amiga y siempre yo hablo de su trabajo porque con mucho orgullo, porque es una capa, y en realidad se la jugó mucho con su trabajo, pero ella graficó, estudiamos cómo la geometría del túnel te favorece o no para el squeezing, ¿ya? Y es una conclusión súper importante. A los mineros les encanta el medio punto, ¿ya? Pero ocúpalo así, sin discreción hasta los 300 metros de cobertura. De ahí para adelante, preocúpate de qué sección vaya a obtener y que tienes que empezar a curvar las paredes, ¿ya? Porque si no curvas las paredes, te empiezan a concentrar los momentos y los axiales en forma muy alta, ¿ya? Y no es realista con lo que pasa después, ¿ya? Pero piensa en un caso extremo después, si mira los radios plásticos, si esta es la sección del túnel más o menos, mira hasta dónde llegan, ¿ya? En la práctica, hay criterios de ciertas compañías que me dicen, no, instala el perno hasta cruzar la zona plástica. Pero eso no es real, ya no sirve para este caso. ¿Ya? Entonces hay que estudiar cuánto es realmente el valor necesario para un squeezing severo. ¿Ya? Ojo que no es lo mismo una caverna que un túnel, pero es importante entender qué es la plastificación y cuándo realmente hay que ir más allá de la zona plástica y cuándo no. ¿Ya? Y hay que ser súper estricto, ¿cierto?, en separar los casos de análisis. ¿Ya? Disculpa, Víctor, ¿te quedan muchas láminas? Estamos listos, estamos terminando. Aquí la Ya. curva, sí, estamos terminando y bueno, los radios plásticos, estas son las curvas de la María, ya para poder estimar los radios plásticos, porque el foco acá es monitorearlo. Entonces, ¿cómo tú defines la longitud de los extensómetros
que tú vas a instalar para ver lo que pasa dentro del terreno, ¿ya? Acá tenemos algunas curvas que nos permiten ver cuáles son las longitudes que podrías tener necesitar de tu extensómetro, ¿ya? Y eso principalmente, yo creo que ya me pasé bastante, pero nada, pues, traté de hacerlo rápido, funcional y que realmente les sirva la presentación para lo que les gusta hacer. Eso principalmente. Acá solamente la parte final que tiene que ver con que el paper Close and Cycle ya deja abierta la posibilidad de que el método convergencia de confinamiento sea usada como norma de diseño, ¿ya? Por lo que es importante saber que es una herramienta valiosa y que podemos darle uso y que es totalmente coherente con el diseño interactivo de después ajustar los soportes en terreno. Eso, ahí estamos. Muchas gracias. Se pasaron. No, muchas gracias a ti, Víctor. Estaba muy interesante la charla. Me recordó algunos temas de mi memoria cuando trabajamos. Sí, Así pues, que, justamente. claro, algunos chicos se tuvieron que retirar por temas de tiempo, pero igual, de igual forma doy espacio para quienes quieran hacerle alguna consulta, Víctor, al respecto de su presentación, alguna inquietud que tengan. La pueden hacer. Adelante. Estamos entonces. Sí, creo que no hay consulta. Lo que sí nos solicitaron por el chat es que nos podrías compartir la bibliografía que presentas a lo largo de las diapositivas que nos mostraste. Sí, 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 no hay problema. Yo Le- le armo una carpeta con los papers. Y ahí para que puedan revisarlo y todo. Pero no me comprometo para esta semana. Yo creo que para la próxima semana lo voy a poder entregar. Sí, Sí, la mayoría de ellos yo sé igual que son de, o sea, están libres, así que uno igual googleando ahí los puede encontrar. sí, pues, Sí. sí. Ya, muchas gracias nuevamente, Víctor, por tu No, no, gracias a presentación. ustedes.